¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días y les doy la bienvenida a otro video en Reflexiones Modernas. Y en esta ocasión vamos a platicar un poquito de los concilios católicos y cómo las fechas en que fueron hechos nos revelan mucho de cuál es la realidad del cristianismo y de la Iglesia Católica y cómo es que lo que ahora se conoce como el catolicismo y lo que la gente cree que es la gran doctrina enviada por Dios y que la verdadera Iglesia establecida por Cristo y todo esto, en realidad fue un constructo que llevó muchos siglos de hacer. Es decir, cuando supuestamente los católicos alegan que inició con Jesús y los discípulos, en realidad no existían muchas de las doctrinas que hoy son tan vitales para el catolicismo porque tomaron siglos ser creadas o ser establecidas. Y el simple hecho de que, digamos, como el primer concilio que fue el de Nicea en el 325, tomara 300 años o poquito menos desde 300 años para establecerse de que Jesús era Dios o divino, nos revela lo que dice Fernando Conde Torres en su libro de que todo empezó en el año 300. Y que en realidad lo anterior al 300 son puras falsificaciones. Cuando nos ponemos un poquito a examinar los documentos, pues eso nos arroja mucho que en realidad sucedió así, ya que antes del año 300 no podemos realmente dar fechas exactas, es puro se cree más o menos entre, muchos dicen esto, muchos dicen lo otro, todo por paleografía, una técnica que simple y sencillamente toma que un experto, entre comillas, mire el documento y diga, pues por el tipo de letra y por cómo se mira, yo digo que es del año 100. Y ya, se establece que es del año 100 y ya es del año 100, ¿me explico? O muchos dicen, pues esto puede ser entre el 120 y entre el 160 más o menos. Y obviamente la fecha que toman los creyentes es la más baja y la más cercana a Jesús, ¿verdad? Que tomarían el 120, se documenta, es del 120, ¿verdad? Obviamente ninguna iglesia ni ningún creyente va a tomar en el 165, por llamar un ejemplo. Siempre se toma el año más abajo. Entonces, antes del año 300, nada se puede dar con fechas exactas, no existen ningún tipo de descubrimientos arqueológicos, evidencias físicas, no sea, todo es puro textual y todo son puras cartas. Pura carta de que la carta de de que la carta del otro, y eso nos hace ver que en realidad todo empezó en el 300, ya que del 300 en adelante sí se pueden dar fechas exactas cuando fueron los concilios y qué fue lo que se celebró en el concilio y etcétera. Entonces, de aquí en adelante en el video vamos a mirar los concilios más importantes y cómo esto nos revela que el cristianismo y el catolicismo tomó tiempo en desarrollarse y no fue una doctrina sólida revelada desde el principio. ¿Ok? Entonces vamos al video. Si hacemos una pequeña búsqueda en Google y ponemos ¿cuáles son los concilios católicos? Algo sencillo, ¿verdad? Ni siquiera toma tener la gran experiencia en investigación o ser el gran catedrático, ¿verdad? Para simple y sencillamente en tu computadora abrir Google y ponerle ¿cuáles son los concilios católicos? ¿No? Cualquiera lo puede hacer, hasta yo. ¿Y qué encontramos? Los concilios ecuménicos son asambleas generales de obispos de toda la Iglesia Católica convocadas por el Papa para tratar temas de fe y doctrina. En total, la Iglesia Católica reconoce 21 concilios ecuménicos a lo largo de su historia. Los primeros 7 concilios celebrados entre los siglos 4, como te decía hace un momento, a partir del 300 es que todo empieza a tomar sentido. A partir de los siglos 4 y el siglo 8 son especialmente importantes para establecer las bases de la doctrina cristiana y la estructura de la iglesia. Los concilios ecuménicos más relevantes son el concilio de Nicea, en el 325, tan conocido, ¿verdad? Definió la divinidad de Jesucristo y condenó la doctrina arriana. Imagínate, son 300 años, digamos que lo que se dice, ¿verdad? Que Jesús murió en el año 33. Entonces, para el 325 estamos hablando de poquito menos de 300 años, ¿verdad? Vamos a redondearlo a 300. Imagínate, 300 años. ¿Sabes qué son 300 años? Creo que Estados Unidos, el gran país, la gran potencia mundial, ni siquiera tiene 300 años de existencia. Entonces, ¿cómo es posible que después del gran movimiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, de la gran obra del Espíritu Santo, del gran sacrificio redentor de Jesús que nos vino a salvar, y de que cómo el Espíritu Santo se fue esparciendo con poder a través de toda la región, de aquellos lugares, ¿no? ¿Cómo es posible que para el año 300 todavía no se estableciera que Jesús era Dios? De tal manera que se tenía que hacer un concilio
para determinar, no, sí es Dios. Entonces esto nos hace darnos cuenta que tiene más sentido pensar que en efecto todo empezó en el 300-303, como dice el libro de Fernando Conde. Porque muchos de los apologistas dicen que hay muchas copias y muchos documentos y muchas copias de los evangelios, etc. Pero el hecho de que hay una copia no es una garantía en sí que sea verídico. Por ejemplo, ¿cuántas copias crees que existen en el mundo del libro de Harry Potter? ¿O cuántas copias crees que existen en el mundo de la novela esta de Crepúsculo, de los vampiros gay estos que brillan en el sol? ¿O cuántas copias crees que existan de cualquier novela que se te ocurra? Una de las más famosas que puede haber por ahí. Y eso no quiere decir que son verdad. Entonces lo que pasó fue que cuando se escribió y se inventó esta doctrina cristiana, copiando diferentes aspectos de otras culturas, tomando algo de sabiduría de los griegos y mezclando varias cosas para crear una nueva, se hicieron muchas copias para esparcir por el Imperio Romano. Y esas copias que se hicieron son las que se han encontrado y las que supuestamente son una prueba irrefutable de la veracidad del cristianismo, ¿verdad? Cuando en realidad simplemente es que en aquel tiempo se inventó la doctrina y luego se hicieron muchas copias y eso es todo. El Concilio de Constantinopla en el 381 profundizó en la doctrina de la Trinidad y definió la divinidad del Espíritu Santo. Imagínate, hasta ese momento, hasta el 381 se definió oficialmente que el Espíritu Santo era Dios y la doctrina de la Trinidad. Imagínate, anterior a eso, ¿que no se supone que ya está el Pentecostés? ¿Que no se supone que Jesús dijo a sus discípulos que iban a recibir el Espíritu Santo y que Él iba a venir a tomar su lugar? Pues que el Espíritu Santo iba a llegar porque Jesús no iba a poder estar todo el tiempo con nosotros, sino que iba a llegar el Consolador. Y luego después la obra del Pentecostés, donde todos hablaron en lenguas y hubo unas grandes manifestaciones. Todo este poder grandioso que los apóstoles y los discípulos estaban haciendo, ¿no? Pero hasta el 381 se estableció que el Espíritu Santo era Dios y que era parte de la Trinidad. ¿Cómo esto nos hace ver que en realidad anterior a eso, todo eso no se había enclarecido? Pues estamos hablando de más de 300 años, 350 años. Todavía no sé, algo tan digamos, tan básico como eso no se había establecido. Nos damos cuenta cómo se fue añadiendo a la doctrina, a la revelación del Señor, que no fue desde el principio algo bien hecho, sólido, ya formado bien, sino que se le fueron añadiendo cosas de acuerdo a como los papas y como los líderes de la iglesia se les fue ocurriendo. El Concilio de Efeso, 431, definió a María como Madre de Dios y condenó el nestorianismo. Imagínate que para el 430 todavía no estaba clara que María era la Madre de Dios. Y María no era considerada a lo mejor un ser, digamos, divino, o no se le había dado este grado de ser parte de la familia divina, o que no era la Madre de Dios simplemente. Nos damos cuenta cómo eso fue algo que se añadió después y que anterior a eso pues no se había considerado así. O sea, te fijas cómo desde el principio no era una doctrina sólida, bien hecha, sino que se le fueron añadiendo cosas. Estamos hablando de 400 años, por favor, 400 años. El Concilio de Calcedonia en el 451 definió la doble naturaleza de Cristo, divina y humana. ¿Qué más puedo añadir, no? O sea, ¿cuánto tiempo tardó en la iglesia en recibir la gran revelación de que Jesús también era humano y era Dios? Y esto no es similar a los personajes estos semidioses que son mitad Dios, mitad divino y mitad humano, como Hércules, ¿no? Que vienen a salvar y generalmente es el héroe que salva, ¿no? Al mundo, ¿no? No es la misma historia. Mitad y mitad. No es la misma historia de estos semidioses. ¿Cómo es que hasta el 400 y tanto se tomó en cuenta eso, pero anterior a eso, pues no? Nos damos cuenta cómo eso nos revela la realidad de lo que este rollo de la doctrina cristiana es un invento que se fue construyendo poco a poco. El Concilio de Trento, entre el 1545 y el 1563, respondió a la Reforma Protestante definiendo la doctrina católica sobre la justificación, los sacramentos y la autoridad de la Iglesia. El Concilio Vaticano en el 1869-1870 definió la infalibilidad papal y la primacía del romano pontífice. Entonces eso quiere decir que antes de 1800 no existía esto de que el Papa era infalible. O sea, hasta el 1800 y tanto se les ocurrió a la iglesia, no, lo que dice el Papa es infalible, es voz de Dios y no hay forma de debatirlo, no se discute, es Dios hablando, ¿no? Y anterior a eso, ¿qué? No existía eso. Entonces el Papa sí se equivocaba antes de eso
Y ya nomás estableció eso, ay, ahora sí ya no se equivoca. Nos damos cuenta cómo no tienen lógica, cómo esos son cuentos que se inventan y que se van añadiendo para seguir manipulando más a la gente y seguir estableciendo control a las masas. Y ahí está la gente creyendo tonterías. Y hasta la fecha lo siguen creyendo. Concilio Vaticano II, de 1962 y 1965, buscó la renovación de la Iglesia Católica en el mundo moderno, abordando temas como la liturgia, la revelación, la Iglesia y el ecumenismo. Otros concilios importantes, además de los mencionados, existen otros concilios ecuménicos que también han tenido un papel crucial en la historia de la Iglesia, como el segundo concilio de Constantinopla en el 553, el tercero de Constantinopla en el 680-681, el segundo de Nicea 787 y los concilios de Letrán, León y Viena, entre otros. ¿Qué no se supone que Dios reveló todo? ¿O será que Dios esperaba siglos para írselo revelando? Pues más, esperar un poquito más para revelarles eso. Que estén así un rato y luego ya 100 años, ¿no? Ya es tiempo de revelarles otra cosa. No, la María sí es madre de Dios. Vamos a dejar que sigan así otro rato. Ya pasaron 200 años, ahora sí vamos a revelar que el Papa sí es infalible, ¿no? O sea, son cuentos que se fueron añadiendo y que los papas y que los líderes de la iglesia se inventaron para añadir a la doctrina. Y nos damos cuenta cómo no tienen ninguna lógica ni ningún sentido. Que pasaran siglos para que cosas como que el Espíritu Santo era Dios se fuera revelado y se le ocurriera. Entonces, tenemos que darnos cuenta de la realidad. La Iglesia Católica establece que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo durante la consagración en la Eucaristía, específicamente en la misa. Este dogma, conocido como transubstanciación, se basa en la interpretación literal de las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, según. Aunque la Iglesia siempre ha creído en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la doctrina de transubstanciación fue definida formalmente por el Concilio de Trento en el siglo XVI. Imagínate que hasta el siglo XVI se estableció eso. Anteriores pudieron haber pensado que tal vez era simbólico, como lo hacen los protestantes, o que Jesús estaba presente ahí porque Dios está en todo lugar, ¿no? Etcétera. Pero que realmente fuera la galleta esa María, la galleta esa fuera realmente así Jesús mismo, o sea, no algo simbólico o representativo, sino que realmente ese pedazo fuera Jesús mismo hasta el siglo XVI. ¿Y anterior eso qué? No era, sino que hasta allá. O puede ser que siempre haya sido, pero realmente no estaban conscientes de que se hacía, o no estaban seguros, o simplemente Dios no se le había ocurrido revelárselo con claridad. ¿Cómo nos damos cuenta cómo el catolicismo es una religión que se le fue añadiendo cosas con el paso de los siglos hasta convertirse en lo que hoy es? Y no fue desde el principio, digamos con Jesús, como ellos dicen, lo que ahorita es, sino que se llegó a convertir con el tiempo. Yo puedo estar seguro que mucha gente que tiene la fe católica no sabe esto de los concilios, ni sabe un poco la información que te acabo de compartir. Simplemente no la sabe. Simplemente ha seguido la doctrina que se le enseñó desde niño, y esa es la verdad, y esa es la iglesia verdadera, la iglesia que fundó Jesucristo. Y nunca realmente investigamos, nunca realmente corroboramos, nunca realmente dudamos, nunca realmente pensamos. Simplemente nos creemos la sarta de tonterías que nos enseñan desde niños, y ahí estamos creyendo cosas sin fundamento y que claramente nos indica que es simple y sencillamente un invento y un cuento. Es tiempo de despertar. Déjame ahí lo que piensas y te agradezco por mirar el video, ok. Cuídate mucho y bye bye.